Buenas noches, grupo. Vamos a empezar la segunda sesión de la clase, ¿no? De orientación educativa. Antes de empezar, no sé si tengan alguna duda, pregunta de lo que se vio la clase pasada. No, Grupo, no, ¿seguro? profe. ¿Segura? Ok. Profe, Sí. yo solo preguntarle, ve que nos encargó que contestáramos el test, pero Ujú. íbamos a subir algo a la plataforma porque no entré, pero no vi espacio. No, nada más era que lo resolvieran. Ok, gracias, Y profe. aquí ahorita decíamos el comentario, ¿no? De hecho, Gracias, porque profe. está pendiente lo de lo que se va a hacer de criterios de evaluación. De hecho, pues ya es. Acuérdense que son tareas, un reporte de lectura, hacer un video, ¿no? Para la parte final y también hacer un informe diagnóstico educativo, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿Ya habían hecho antes algún diagnóstico, algún informe? No, maestro, que yo recuerde, no, o sea, no. Ok, ok. Pero han visto a lo mejor entrevista, han tenido formato de entrevista, Sí, el cuatrimestre pasado creo que fue el de que le hicieron una entrevista a adolescentes. varios adolescentes, ajá. Ándale, exactamente. Entonces, ese nos puede servir también. Aquí, pues igual es pues más que nada aplicárselo a algún alumno. Lo Ajá. ideal es secundaria para arriba, ¿no? Mm, Es secundaria, prepa o universidad. ok. Ok, sale, pero lo vamos a ver entonces. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Grupo? ¿No? Yo no, profe, gracias. Bueno, ¿qué vieron con el test? ¿Sí lo pudieron hacer? ¿No lo pudieron hacer? Sí, profe. ¿Qué A les mí me pareció? salió A mí me salió muy bien, 58% de sociales. Me salió Ah, a ok, mí. muy bien, perfecto, ¿no? ¿Alguien más? Yo no pude hacer el test, profe. Ok. Eh, Le recomendaría que lo Yo, hicieran, o sea, que dieran un tiempo, un espacio también para que lo pudieran hacer como práctica y pues luego, pues eso les puede servir también a ustedes después para poder aplicárselo a alguien. ¿Alguien más? yo también, profe, lo contesté y también me Qué salió bonito. 50% en humanidades y ciencias sociales. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Salió diferente o igual? Profe, yo también lo contesté y me salió 50% de servicios sociales. Ok, muy bien. Pues sí, de hecho, casi todos están en el área de sociales, ¿no? De servicio, ¿no? ¿No les decía ahí algunas características que debe de tener la persona para que están en estas áreas? Grupo, Disculpe, ¿no? profe, ¿cómo es su pregunta? Que si no les apareció ahí, digamos, qué características tienen ustedes o tienen las personas que están en el área de ciencias sociales. Ah, sí, bueno, a mí me salió que son profesiones relacionadas con el estudio de las ciencias humanas y las ciencias sociales. Ok, muy bien. ¿Y qué les pareció el test? Pues bien, porque sí, para mí pues me pareció muy bien porque pues te vas dando cuenta que realmente ahora sí estás en esa área, ¿no? De
pues de acuerdo a las preguntas, como vayas contestando, pues te vas dando cuenta a dónde te diriges, ¿no? Y el resultado pues da a la carrera que se relaciona con la carrera que estamos estudiando. Muy bien, ok. Sí, porque un comentario nada más. Sí, Hace años yo me metí a estudiar informática, pero sí, pensaba que era otra cosa y la dejé a medias, no acabé la ingeniería porque ya no me gustó, a los 2 años ya no me gustó la carrera. Entonces ya no ok. quise seguir la ingeniería y me di cuenta que pues no era lo mío, Sí, exactamente, ¿no? no era lo mío y pues no terminé la ingeniería, nada más hice 2 años. Y Porque, te, perdón, ajá. porque pensé que era lo mío, pues ya conforme yo avanzando en los estudios, dije, no, eso no es para mí, programación y todo ese rollo, no, 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 no. Dije, no, me equivoqué de carrera, pero pues ya. ¿Y te hubiera servido o ayudado que te hubieran puesto alguna prueba Sí, antes o que te hubieran hecho una entrevista o una valoración psicopedagógica? sí me hubiese gustado porque según yo iba en el camino correcto, pero pues no me di cuenta que no me gustaba, que no era lo mío. Ok, muy bien. O sea, me agobiaba mucho y me frustraba y sí me fue mucha ansiedad estar en la carrera. Muy bien. De hecho, pues ese es uno de los objetivos de la orientación educativa, ¿no? De que precisamente el alumno no, ¿cómo le diré? Pues tenga la más certeza posible de lo que puede gustarle, ¿no? En la cuestión de la carrera, en la cuestión de los estudios, Así es. precisamente para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Como lo que está comentando su compañera, ¿no? Que pues ya después de cierto tiempo se da cuenta que pues no, no era lo suyo. Y bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, válido también, ok, y qué bueno que rectificó y cambió de carrera. Pero se supone que entonces la orientación educativa, ¿no? O lo que es orientación vocacional, pues debería, más bien, debe ayudar a este tipo de situaciones para no, pues, perder a lo mejor tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad que sí. Más que nada por la Y inversión que hizo mi mamá. exactamente, ¿no? Porque también es una inversión, ¿no? O sea, no nada más es una cuestión de elegir carreras, sino que hay que hacer gastos, que hay que invertir en viáticos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, así sucede. Sí pasa muchas veces con varias personas, y entonces la idea es aquí, ustedes pueden ofertar pues ahora sí que su apoyo profesional a hacer una orientación psicopedagógica, ¿no? O una orientación educativa a los alumnos para que puedan y tengan, pues ahora sí, las mejores opciones o las opciones que tienen conforme a su personalidad, gustos, habilidades, etcétera, etcétera, para elegir una carrera, ¿no? O intereses, ¿no? Y pues bueno, pues permanezcan en la carrera, porque esa es otra de las cosas, de los objetivos de la orientación educativa, pues es evitar la deserción escolar, porque luego sucede, ¿no? Que ya pues van casi terminando, ¿no? A lo mejor ya van en sexto, séptimo y de repente pues tiran la toalla y se salen, dejan de estudiar, ¿no? Y pues ya no regresan. Les pongo el caso así de una exalumna de psicología, pues ya iba en séptimo, terminó séptimo a los tapaderazos y ya no siguió en octavo. Y ya le faltaba nada más ese semestre, octavo. Hicimos por todos los medios ahí, administrativos, docentes, compañeros de ella, ¿no? De su grupo, porque regresara, pero pues no, ya no quiso, ¿no? Y bueno, pues terminó haciendo otra cosa.
Pues entonces, pues es un poco, pues triste porque, pues imagínense, escolarizado 7 semestres, ¿no? Y pagar mensualidades todo el tiempo, ya casi llevaba 4 años, ¿no? De estudio. Y ya nada más era el último semestre, el octavo por terminar, y pues no, y no, y no, y no, y ahora sí que no hubo poder ninguno para que ella regresara, ¿no? Ni su novio, porque hasta recurrimos a su novio, ¿no? Para que hablara con ella, ¿no? Y regresara, y no. Motivos, quién sabe, la verdad. No, no era una alumna así, digamos, con un buen desempeño, pero tampoco era mala, ¿no? Era regular, ¿no? Con las calificaciones, con los trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí sí es un caso donde, pues, la verdad que quedó así al aire, ¿no? Los motivos por el cual ya no quiso seguir la compañera, ¿no? La alumna. Y pues bueno, descartamos económicos, personales, familiares, o sea, así, digamos, problemas o motivos fuertes, pues no, definitivamente no encontramos, y pues bueno, ya fue así como que, pues a lo mejor no era lo que ella quería. ¿Qué piensas de eso, grupo? Pero yo en parte la comprendo, la entiendo, porque ya no te sientes justo en esa carrera, sientes que no encajas, no te imaginas cómo lo vas a desempeñar, algo que no te gusta. Es Exacto. Ujú. frustrante. Yo tenía compañeros que les encantaba la carrera, hacían ese programa, pero a mí no me llamaba ya hacer programas. Ok, correcto. Entonces, nomás no me daba, dije, no, es que esto no es para mí. Dije, entre mi Sí, que haga ingeniería, no, no la voy a terminar porque, ¿para qué? Si no ya no me llama, ya no me gusta. ok, muy bien. Yo en esa Sí, parte la no, entiendo. sí, en este caso, pues igual les vuelvo a repetir, ya, pues creo que al final, en lo que nos enteramos, porque pues ya no regresó a la universidad ni nada, pues que creo que tenía un salón de belleza, algo así, ¿no? Algo por ahí por la cuestión de belleza, ¿no? Y de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues también es válido, ¿no? Quién sabe si pues realmente haya sido decisión de ella, porque pues el hecho de estudiar psicología, porque luego también nada más por complacer a los papás de que tomaran una licenciatura, que terminaran una carrera universitaria, pues lo hacen por el gusto, para complacer a los papás, pero no por una cuestión de vocación, ¿no? Entonces yo creo que ella ya cuando se dio cuenta, pues definitivamente, pues no. Y más que también lo que vino, yo creo que también a derramar la gota, ¿no? Del vaso fue que pues se acercaba la cuestión de la tesis, ¿no? Entonces tenía que entregar tesis, tenía que entregar todo el proyecto de tesina o de tesis, creo que iba a ser tesis, ¿no? Entonces también por ahí yo creo que le empezó a desmotivar, ¿no? O a frenar ese asunto. Entonces, pues bueno, en efecto, aquí la idea de la orientación educativa, ¿no? Pues es importante, y nos ayuda en estos casos, ¿no? Y yo creo que muchos casos que tenemos que, pues ahora sí que prever, ¿no? Sí, a ver, Juanita, te escucho. Profe, yo pienso que por ejemplo, jóvenes a veces están muy desubicados en qué carrera quisieran tomar, como por ejemplo el caso de la compañera, ¿no? Que inició una carrera que pues no le gustó. Yo también
terminando Ok, la prepa me enfoqué en, no, pues nada más porque a lo mejor decía, no, pues es que ahorita por el hecho de las tecnologías, me metí a estudiar en una universidad de ujú, Veracruz, tecnologías de la información y comunicaciones. Terminé 8 meses y me salí porque pues no era ahí donde iba mi vocación. Y pienso que ahorita en la actualidad muchos jóvenes a veces se equivocan de carrera y deberían en el último grado de prepa a lo mejor darles esa orientación, ¿no? Eso para que ellos vean más o correcto. menos hacia dónde van a enfocarse, o sea, hacia dónde los lleva, ¿no? Su, su don, ¿no? De estudiar algo, porque eso hace mucha falta ahorita en la actualidad. Muchos se van por lo que, no, pues se ve que eso es bien pagado, me voy a ir, o se ve que pero a veces, aunque te metas, a veces si tú no puedes y no te gusta, pues es ahí cuando ya te desertas y pues ni modo, es otra vez volver a iniciar. A veces es tanto afecta económicamente y pues sí. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que hay muchos ejemplos, en efecto, ¿no? Donde, como lo comentan ustedes, pues ya al final se dan cuenta que no, realmente no es lo que quieren hacer en la vida, ¿no? No es su propósito, no es su vocación, ¿no? Y creo que, como dice la compañera, ¿no? Si hubiera pasado, ¿no? O obtenido alguna materia de orientación educativa, orientación vocacional en la prepa, ¿no? Pues creo que le hubiera ayudado a tomar conciencia qué es realmente lo que le gustaría hacer, ¿no? Profesionalmente. Y en efecto, luego tomamos decisiones, ¿no? De elegir una carrera por moda, porque se fueron mis cuates, ¿no? A tal escuela, porque me queda cerca, porque no tengo dinero y lo más económico que tengo es esto, ¿no? Por X, por muchos motivos, ¿no? Y pues a veces no son los ideales, ¿no? Los que realmente pues vienen de vocación, vienen de autoconocimiento, como hablamos la clase pasada, ¿no? De más o menos saber qué me gusta, qué me interesa, eh, qué es las aptitudes, actitudes y habilidades que tengo, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿No? ¿Qué se me facilita? Entonces, sobre de eso, irse, ¿no? Buscando un camino. Hay gente, cuando digo gente, son hombres y mujeres, chavos, ¿no? O personas ya mayores, ¿no? Pues que van encontrando su camino, ahora sí que, como dice la canción, el camino se hace al andar, ¿no? Pues en el andar de la vida, ¿no? Que van viendo, van descubriendo que tienen ciertas habilidades, ciertas conocimientos, ¿no? Para componer cosas, para armar, para construir, para reparar, etcétera, etcétera. Y entonces pues se ven que por ahí, ¿no? Y se vuelven exitosos. Yo les pongo un ejemplo de un amigo, ¿no? Él desde que pues estábamos en el barrio aquí, vecinos, sí venía a jugar con nosotros fútbol en la calle y todo, pero pues no, pues estaba un rato y se iba, ¿no? Y le preguntamos, bueno, ¿a dónde vas? No, es que tengo que ir a trabajar. Y entonces él estaba de ayudante de reparación de climas, ¿no? Y bueno, fue tanto su gusto y pues no sé, interés por ese tipo de trabajo que pues ahora él es empresario, ¿no? Él ahora tiene su empresa, de mantenimiento de aires acondicionados a nivel industrial y a nivel casero. Vende, ¿no? Los climas, hace instalaciones. Y la última vez que platicamos ya abrió otra, pues una sucursal, ¿no? En Guanajuato, ¿no? Entonces,
es desde chavo, ¿no? Él aprendió a armar y conocía y deshacía lo que era un clima de los antiguos y obviamente ahorita de los modernos, de todas las marcas, etcétera. Pero bueno, él hizo su propio camino, ¿no? Él aprendió, ¿no? Por sí mismo. Pues, les digo, empezó como ayudante, como empleado de una negocio, ¿no? De climas y bueno, ya dio el salto, ¿no? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de que ya también hay individuos, hay personas que pues también ya saben lo que quieren hacer en la vida, ¿no? Y pues luego si les toca la parte adecuada o estar en el camino adecuado, pues ya solitos, ¿no? Y cada vez que nos reunimos, fin de año, eh, pues bueno, sigue con su misma actitud, sencillez, pero bueno, ya les digo, tiene como 30 40 empleados él ahorita, ¿no? Entonces le digo, son ejemplos de, y pues aquí no hubo ninguna orientación, no hubo una cuestión, digamos, de orientación educativa, ni de, ¿cómo le diría?, apoyo psicopedagógico. Simplemente pues el descubrir, ¿no? ¿Qué te gusta, qué te apasiona, ¿no? ¿Qué interés tiene, qué habilidades tienes, ¿no? Porque él, pues sí, desde el inicio pues tenía estas habilidades, reconoció que tenía estas habilidades mecánicas, ¿no? Manuales, ¿ok? Y aparte que le gustaba, ¿no? O sea, era el que componía las cosas, ¿no? De nuestras mamás, de nuestros vecinos, ya sea la licuadora, ya sea la batidora, etcétera, pues él las componía. Entonces ya tenía esta habilidad, ya tenía este conocimiento, este autoconocimiento. Entonces sí, vemos que hay de todo tipo de gente, pero pues aquí lo que pues podría ayudar, ¿no? Quién sabe si él hubiera seguido estudiando, pero no, yo creo que llegó un momento en el que él tomó la decisión de seguir su oficio, ¿no? Aunque ya tenía el dinero suficiente para seguir a estudiar una carrera o X, pero su decisión no fue seguir la cuestión de su trabajo, esta cuestión de la escuela de la vida, ¿no? En este caso. Entonces sí, como decía la compañera, hay otras personas que no saben a esa edad, ¿no? Secundaria, prepa, que no saben ni qué onda con su vida, ¿no? Por cuestiones de madurez, por cuestiones, no sé, psicosociales, por cuestiones emocionales, por cuestiones familiares, ¿no? O cuestiones económicas. Entonces sí hay todo tipo de individuos. Sin embargo, acá pues lo ideal es de que el pedagogo, el psicopedagogo, el psicólogo, pues ayude o trate de ayudar, ¿no? A estas personas, a estos individuos, pues a buscar su camino, encontrar su orientación, pues su brújula, ¿no? En su vida personal, ¿no? Y en su vida profesional. ¿Ok? Y sí, lo ideal es que tuviéramos una orientación en la prepa, pero pues hay algunos que sí lo hicieron o tuvimos las clases de orientación, pero yo creo que la elección de carrera fue más por cuestiones personales, ¿no? De autoconocimiento, de qué me gusta y qué no me gusta. Entonces, yo creo que ahí también, pues la idea de tener las diferentes opciones, ¿no? De por cuál área nos podemos inclinar, ¿no? De hecho, creo que las prepas, no sé si todavía estaban así como que divididas en biológicas, sociales, ¿no? Y exactas. Sí, profe, yo todavía me tocó estudiar así, Ah, ¿en qué área estuviste, humanidades, en qué? y en sí Muy era bien. biológicas, químico, matemático y humanidades.
exactamente, ¿no? O sea, y eso ayuda también porque pues ya desde ahí te estás perfilando, ¿no? Vas viendo tu perfil conforme a tus gustos, a tus habilidades, ¿no? De que si quieres eh, ciencias sociales, si quieres exactas, ¿no? O quieres biológicas. Entonces, pues bueno, ayuda. No sé si todavía sea así en la prepa, grupo. Quién sabe, pero ya voy para 15 años de que dejé de estudiar la prepa. Pues ok, Hace un año todavía seguía así, profe. que pues hay que investigar, ¿no? Vamos a investigar porque yo también ahorita no. Pues sé que ya es de 3 años la prepa, ¿no? Sí, profe. Antes Y era de 2. también desde cuarto semestre llevas la materia de educación educativa para que desde ahí te van guiando para qué área te vas a querer Ok. dirigir, si es humanidades, eso, y ya para que elijas la Ujú, carrera que más te guste. muy bien. Ok, exactamente, ¿no? Exacto, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, ¿no? De que tengamos un acompañamiento, que los chavos lleven un acompañamiento, una orientación, ¿no? Para que pues el día de mañana puedan, pues ahora sí elegir lo que más les conviene, lo más les guste, ¿no? En este caso. Pero bueno, miren, aquí tenemos el tema, no sé si han visto qué es una entrevista, qué es la entrevista, grupo. ¿Lo han visto en otra materia o en otro curso? No, profe, pero yo como estoy trabajando, pues sí me entrevistaron. Ah, ¿quién te entrevistó? Recursos humanos de Villahermosa, Tabasco. Yo Entrevista. estoy en las Chopas, Veracruz, pero Ah, como estoy en Las Sánchez tiene su sede en Villahermosa, Tabasco, ok, y ajá, me hicieron la entrevista, ok. una serie de preguntas. Bueno, De ¿cómo viste entrada me el...? dijeron, ay, perdón, Ajá, no, no, dime. de entrada me dijeron, ¿te interesa hacer el trabajo para que te dé la información? Y ahí, no, pues sí. Y ya me empezaron a Ujú, hacer ya. un fin de preguntas, de Ujú, todo, de todas su mecha, ni para engañarlo. Sí, ok, ok. Casi, casi te pusieron el polígrafo, ¿no? Hay el detector de mentira. sí, todo. ¿Qué sabes hacer? ¿Cuántos años duraste? ¿Eres multifuncional? ¿Sabes manejar Mm, estas máquinas? ¿En qué departamento estuviste? ¿Puedes o no ok, puedes revelar? Ok, sí. muy bien. Oye, ¿y cómo notaste la actitud o cómo fueron los entrevistadores contigo? ¿Cómo se portaron contigo? Pues tranquilos, serios, con respeto, con educación. Ok, Eso ajá. sí. Te, no sé, ¿te brindaron confianza o te inspiraron confianza a ellos? Pues no, pero pues necesitaba el trabajo. Ok, muy bien. ¿Y cuánto Se tiempo quedó duró, más o menos? mm, como unos 10 minutos o 15 a lo mucho. ¿A poco? ¿Fue poco? Sí, porque ya les quería contratar una cajera porque llevaban 3 meses sin cajera. Ah, ok, Y me bueno. estaba preguntando si yo tenía ese perfil y en qué empresas Ujú, anteriormente yo había trabajado. ok, perfecto. Yo llevaba ya los conocimientos, vaya, de trabajar en caja y todo, ¿no? Y en las tiendas. Sí, Porque estuve en varias tiendas y ya me sabía ahora sí como dicen, el teje maneje, ¿no? ok, ajá, Pero tuve 5 años, eh, que dejé de trabajar, me tomé mis años sabáticos, me sí, mantenía a mi esposo, pero un día decidí, bueno, ¿qué hago aquí en la casa encerrada todo el santo día? Tengo que hacer algo, tengo que producir, no puedo estar todo el día metida aquí en la claro. casa. Ujú. Ya dije, no, pues tengo que hacer algo, y ya me dediqué a buscar el trabajo y ya fue que me contrataron. Es que bueno, qué bueno la verdad. Ok, entonces mire, tenemos un ejemplo de entrevista ahí, lo que está comentando su compañera, que fue breve, pero ¿qué es una entrevista?
¿Qué es la entrevista? Ahí tenemos, ¿sí se ve la diapositiva? Sí, profe. Ok, bueno, entonces miren, la entrevista es algo que nosotros debemos aprender a hacer. Es una herramienta, pero también es una técnica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay una definición que es la entrevista. Es un conjunto de estrategias conductuales de comunicación verbal y no verbal que posibilitan la obtención de información respecto a un objetivo particular u objetivos, a partir de establecer una interacción entre dos o más participantes, entrevistador, entrevistadores y entrevistado o entrevistados, sea de manera presencial o virtual. ¿Qué entienden por comunicación verbal y no verbal? Grupo. Pues la no verbal, me imagino que yo entiendo que ha de ser nuestros gestos, nuestro comportamiento, Ujú, que nos exactamente. observan nuestras actitudes y todo. Nos están preguntando, pero también nos están che, Observando, exactamente. a ver qué Checan, mentiras decimos. exactamente, checando, ¿no? Eh, observando, viendo la conducta, ¿no? Del entrevistado, ¿no? Cómo se comporta, qué hace, qué no hace. Este, eh, o por ejemplo, eh, si estamos nerviosos, si estamos ansiosos, eh, si estamos moviendo la pierna, si estamos con los brazos cruzados, todo eso es lenguaje no verbal, ¿ok? O comunicación no verbal. ¿Y para qué nos sirve la comunicación no verbal? Grupo, nada más aquí una observación, sí se oye bien, porque ahí me reportan que se oye entrecortada la clase o que se va Yo sí lo escucho bien, profe. el sonido. Ok, Mayra, gracias. Si hay alguien más que no se escuche bien, de favor me lo hace saber. Bueno, entonces miren, en la entrevista pues no solamente hablamos, no solamente escuchamos lo que dice el entrevistado, sino también es una comunicación no verbal. O sea, lo que comentaron por ahí, las posiciones, los gestos, los ademanes, ¿no? La gesticulación, que tengamos, ¿no? Las muecas, movimiento de los ojos, etcétera, etcétera, todo. Entonces, en la entrevista es precisamente pues la obtención de esta información a partir de lo que dice el entrevistado, pero también de lo que hace o no hace el entrevistado, o sea, la comunicación no verbal. Con un objetivo, ¿no? Que es establecer una interacción de una manera, pues, lo más directa u objetivamente posible para obtener información. ¿De qué tipo? Pues depende del tipo de entrevista, ¿no? Hay entrevista periodística, hay entrevista clínica, por ejemplo, los médicos, los psicólogos pues, utilizan la entrevista clínica, los psiquiatras, hay entrevista educativa, ¿no? O que es o escolar, por ejemplo, lo que hacen los docentes, los psicopedagogos, ¿no? Los pedagogos con los alumnos. Hay entrevista forense, ¿no? Para cuestiones, ¿no? Legales o judiciales. Este, en fin, hay muchos tipos de entrevista. Entonces, pues bueno, cada ese tipo de entrevista pues va a tener su objetivo, ¿no? O su fin, de que es obtener información. Pero la información es de lo que nos dicen, pero también de lo que nos enseñan o muestran con su comportamiento físico. Entonces, pues bueno, lo que utiliza el entrevistador, ¿no? Pues es la observación. Entonces, la observación implica, ¿no?
pues matices de comportamiento humano de manera profunda que se presentan durante la interacción humana. O sea, ¿qué quiere decir? Pues el comportamiento no verbal o conductual, ¿no? Pues también es tan importante o mucho más importante que el verbal, ¿no? Entonces el entrevistado en una entrevista, pues debemos estar pendientes de lo que nos dicen, pero también de lo que hacen. Y nosotros como entrevistado, pues también debemos estar pendientes de lo que decimos, pero también del de cómo nos comportamos durante la entrevista. Entonces le digo, es un conjunto de estrategias conductuales de comunicación verbal y no verbal que posibilitan la obtención de información, ¿no? Respecto a un objetivo particular u objetivos, ¿no? Que es a partir de una interacción entre una o dos más o más personas. ¿Ok? Esa es la entrevista. Y pues bueno, la observación es parte de lo que vamos a utilizar como herramienta o como método, también con el lenguaje no verbal, porque vamos a estar pendientes de lo que hace o no hace el entrevistado. ¿Ok? Y eso lo vamos anotando. Hay muchas maneras, hay muchas formas. Por ejemplo, hay gente que al final de la entrevista, pues trata de recordar todo lo que sucedió en la entrevista, ¿no? Lo verbal y no verbal, y hace su bitácora o hace su reporte de sesión, ¿no? Lo escribe, ok, ya sea a mano, a computadora, como sea, pero si hace el registro de lo que observó el entrevistador, ¿no? Durante la entrevista, que lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, grupo? No, profe. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Ok, bueno, entonces, miren, hay muchos tipos de entrevista según su estructura. Ahí dice tipología según su estructura. Las entrevistas se pueden clasificar en función de su estructura, la cual puede ser de acuerdo a su dirección. Por ejemplo, dirigida. Ok, a ver, permítame. Bueno, pero mientras que abre, ¿qué entienden por dirigida? Grupo. ¿Qué entienden por dirigida? Siento que, profe, dirigida es cuando están las dos personas físicamente hablando. Ok, pero acá, por ejemplo, ¿quién llevará la dirección? ¿O qué significa dirigida? Pero te van mostrando el camino hacia dónde va. Ok, muy bien, ¿no? Pues como su nombre lo dice, ¿no? Profe, Se ve, grupo. Sí, escucho. es que va orientado hacia un fin, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Sí se ve ahí la diapositiva? ¿Sí abrió? Sí, profe. Dice entrevista dirigida. ¿Y se ven las características? Sí, profe. Ok. Bueno, en efecto, como su nombre lo dice, ¿no? Tiene un objetivo, ¿no? Eh, un ejemplo, digamos, en una entrevista forense o policíaca, ¿no? Lo que hacen los policías con los sospechosos o con los criminales, pues tienen un objetivo. Esa es una entrevista dirigida.
pues tienen el objetivo, pues obviamente a lo mejor de que confiesen que hicieron o cometieron el delito, ¿ok? O sí, por decirlo así, ¿no? Entonces, todo lo que hace esta entrevista, pues va encaminado hacia eso, a demostrar que en efecto el sospechoso cometió el delito. O sea, tiene un objetivo, ¿ok? Y entonces aquí el entrevistador tiene un papel activo y directivo, ¿no? El entrevistador va a tomar la dirección de la entrevista. O sea, yo todo lo que le pregunte o que todo lo que comente o todo lo que hable con el sospechoso, voy a tratar de encaminarlo, ¿no? A que él se declare culpable o que declare que cometió el delito, ¿ok? Obviamente de una manera sutil, de una manera, pues, inteligente, ¿no? No tan agresiva ni tan impunitiva o tan, ¿cómo se llama? Tan imperativa, ¿no? Sino de una manera, pues, de buscando llegar o a ese punto, ¿no? O objetivo de que el sospechoso se declare, ¿no? Culpable o que acepte que cometió el delito, ¿no? Entonces requiere un plan preciso. O sea, aquí por eso no es tan fácil ese tipo de entrevistas forenses, ¿no? Se necesita mucha experiencia, mucho conocimiento. Entonces, pues ya hay ciertas preguntas preparadas. ¿Qué quiere decir? Prediseñadas, que me pueden ayudar a mí como entrevistador, ¿no? A acercarme a mi objetivo o a lograr mi objetivo. No sé, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? El de la clásica pregunta, ¿no? Que demuestre que estaba haciendo a tal hora que se cometió el delito, ¿no? ¿En dónde estaba? Esta es una pregunta que hacen ya prediseñada o preparada, ¿no? Pues los policías, ¿no? En este caso, para pues corroborar, ¿no? El lugar, ¿no? Si estaba o no estaba, o en dónde estaba el sospechoso. Entonces es un ejemplo. Necesita un preciso control del tiempo. También igual, pues hay cierto tiempo para hacer la entrevista. Y entonces, pues bueno, aquí lo que se necesita también es tener las preguntas precisas para obtener la mejor y mayor información precisa posible. ¿Por qué? Porque si yo hago preguntas, ¿no? Que a lo mejor no tienen nada que ver con mi objetivo, pues voy a perder tiempo y voy a tener una información, pues paja, como le dicen, ¿no? Sin sustancia, sin importancia, ¿no? Para lograr mi objetivo. Generalmente utiliza formatos impresos de recolección de datos, ¿no? O sea, ya puede haber un formato prediseñado, previamente establecido, ¿no? Impreso, ¿ok? Y ya nada más se va leyendo o se va haciendo la entrevista en base a la guía de ese formato, ¿ok? Permite cubrir un máximo de información en una sola entrevista, ¿no? Entonces aquí, pues como les digo, en el caso, pues sí es vital importante el tiempo, ¿no? Pues en una entrevista forense, en una entrevista policíaca, ¿no? Judicial, ¿ok? Pues es un caso, ¿no? Pero puede haber otro tipo de contextos donde también hay una entrevista dirigida, por ejemplo, puede ser una entrevista periodística, ¿no? Lo que vemos en la televisión, ¿no? Sobre algún político o sobre todo políticos, ¿no? O empresarios o gente importante, ¿no? En fin, donde hay poco tiempo y tenemos que tener las preguntas eh, pocas, pero concisas y eficientes, ¿no? Para obtener la mayor información en un breve tiempo, en una sola entrevista.
No sé si tengan aquí alguna duda, pregunta, grupo. No, profe. No, ¿Sí se entiende entrevista dirigida? Sí, profe. Ok. Y entonces, ¿qué sería una entrevista no dirigida? ¿Sí se ve la diapositiva, grupo? Sí, profe. Ok. Pues obvio, nada más y sencillo. Pues la entrevista no dirigida, aquí sí no hay objetivo específico. ¿Sí? Aquí no hay una meta, ¿no? Un objetivo a seguir. ¿Ok? Por lo tanto, el entrevistador es quien dirige el proceso, igual que la entrevista dirigida, pero pues ya no tiene un objetivo y como no tiene un objetivo, entonces la entrevista puede ir fluir, ¿no? De manera espontánea, ¿no? De manera natural, ¿no? Y pues el entrevistador va haciendo las preguntas según como vaya hablando el entrevistado o los temas que vaya sacando el entrevistado, ¿no? El entrevistador es más activo, ¿no? En este caso la entrevista no dirigida y se recomienda para confrontar y resolver conflictos. Ejemplo, pues cuando hay una conciliación, no sé, de a lo mejor en un proceso de divorcio, ¿no? Pues por lo general los entrevistadores, que por lo general son los abogados o gente del juzgado, ¿no? Especializado, pues dejan que hablen, ¿no? Que hablen las partes, en este caso el esposo o la esposa, ¿no? Y pues hacen preguntas, ¿no? Pues conforme al tema que vayan sacando, ¿no? Los interesados o los entrevistados, ¿no? Y aquí pues es una forma donde trata que fluya la información, no se cuarte la información, para obtener la mayor información posible, para luego tomar una decisión o un veredicto, ¿ok? Porque pues aquí no estamos indagando, estamos tratando de entender qué es lo que pasó o qué está pasando, ¿no? Por eso no hay un objetivo. Y pues entonces se recomienda para resolver los conflictos, en este caso, pues en la cuestión de juzgados, ¿no? Familiares, ¿sí? Y pues tratar de obtener pues la verdad, ¿no? O la mayor información por las dos partes y pues de ahí entonces partir, ¿no? Para ver qué es lo que procede. En el caso de los esposos, si es factible el divorcio o no, o qué tipo de divorcio, en fin, y luego por los temas de los niños o los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, entrevista no dirigida, no tiene objetivo, el entrevistador es el quien dirige el proceso, igual que la dirigida, el entrevistador es más activo, o sea, tiene más preguntas, más participación, más conversación, y se recomienda para resolver conflictos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando de un juzgado familiar, ¿no? Pero puede ser también sobre algún comercio, sobre alguna renta, sobre algún dinero, sobre alguna cuestión mercantil. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, grupo? ¿Grupo, alguna duda, pregunta? No, profe. Ok, no, profe. pues entonces continuamos, ¿no? La entrevista abierta, ¿ok? Su nombre lo dice,
no establece categorías preestablecidas, no hay ninguna guía de entrevista, o sea, no hay ningún formato de preguntas previamente hechas o algún guión, como dice aquí. O sea, no hay nada escrito para que me entiendan. El entrevistado es quien dirige la entrevista. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí el entrevistador le va a dar más libertad al entrevistado a que hable, a que exprese, ¿no? A que saque los temas que tenga que sacar, ¿ok? Y busca, ¿no? Comprender más que explicar, ¿no? Igual como en el juzgado, ¿no? Pues acá los abogados, pues, lo que quieren es más comprender que explicar, ¿no? Va a tratar de comprender la situación de los esposos, de por qué están llegaron a esta decisión, ¿no? De quererse divorciar, o les digo, en el caso de alguna cuestión de demanda mercantil, ¿no? Por alguna cuestión de renta, por alguna cuestión de propiedad entre familias, etcétera. Pues hay una entrevista, ¿no? Que es más abierta, ¿no? Porque trata de comprender o entender a todas las partes, ¿no? Entonces, por eso se le deja al entrevistado que hable, perdón, ¿no? Que fluya la información. Por lo tanto, no hay una guía de preguntas, ¿no? Previamente establecidas, ¿ok? No hay ningún guión y pues no establece categorías, ¿no? Preestablecidas, o sea, no limita los temas, ¿no? En la entrevista. Se puede hablar libremente y de todos los temas que pues se necesiten, ¿no? Entonces, por eso es abierta. No sé si tengan aquí alguna duda, pregunta, grupo. ¿Entrevista abierta? ¿Seguro, seguras? Profe, por ejemplo, cuando te quieren contratar para, no sé, supongamos para una guardería, ¿no? ¿Eso será Ajá. una abierta o cómo? Ok, ajá. En este caso puede ser mixta, que quiere decir combinada. Mm, Puede, puede ser una parte abierta y una parte cerrada, ¿no? mm, Digamos, en la parte cerrada, pues sí te van a hacer preguntas específicas, ¿no? Por ejemplo, si tienes experiencia, cuántos años de experiencia tienes trabajando con niños, ¿no? ¿Por qué te saliste si estabas en otra guardería? ¿Por qué te saliste, no? ¿O cuál fue el motivo de por cuál te dejaste de trabajar ahí? Entonces sí, en ese tipo de entrevistas, ¿no? En una guardería, pues te utilizan las dos, la cerrada y la abierta, ¿no? En este caso, mm, que es entrevista mixta. O sea, ¿qué quiere decir? Te van a hacer preguntas previamente diseñadas, ¿no? Previamente hechas, y va a haber también una parte en donde va a ser abierta, donde te van a preguntar cosas, ¿no? Conforme a tu experiencia laboral, tu experiencia profesional, ¿no? Etcétera. Pero pues que no están establecidas. Pero, ya. este, ¿cómo les diré? Ahorita me acordaste, yo fui el entrevistador precisamente de las nanas de una guardería aquí en Ah, Córdoba. Y pues, ¿cómo le diré? Parte si es cerrada, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay preguntas que tenemos que hacer, ¿cómo le diré? obligatorias, Ah, ¿no? exactamente, obligatorias, ¿no? O, pues sí, Tiene el perfil.
exactamente, ¿no? En este caso, pues, ver si tiene conocimientos, ver si tiene las actitudes, ver si tiene las habilidades también, ¿no? Para tratar con los niños y si es empática. Y ya la parte de la personalidad, ¿no? Porque también cuenta mucho, pues ya era un poco más abierta, ¿no? De qué, pues, cómo era, cómo se, pues, la consideraba, ¿no? Si tranquila, alegre, nerviosa, enojona, etcétera. Les digo por qué, porque había una nana que hablaba muy fuerte, tenía su voz fuerte, Mm, era de carácter fuerte la maestra. Entonces, pues eso hacía que algunos niños pues lo tomaran como que se lo estuviera regañando. mm, Entonces iban los niños, se quejaban con los papás, ahí iban los papás, ¿no? De que habían regañado a su hijo, y ya no, se les demostraba, ¿no? Por los videos, ¿no? Que había en las salas, pues que en ningún momento había regaño, simplemente era la forma de hablar, ¿no? Fuerte de la maestra, ¿no? De la nana. Eh, lo que ella lo, pues habla con la nana, pues es que psicólogo, ¿qué puedo hacer si es mi forma mi tono de voz y mi forma de hablar, ¿no? Entonces, pues ya, pues se le hizo ver que, pues, ok, pues sí está bien, pero pues entonces tenía que dosificar ese tono, ¿no? Y esa forma de hablar ante los niños, porque aunque no era la intención regañarlos, los niños sí tomaban eso como regaño. Y sobre todo mm, niños muy más chiquitos, sensibles, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí ya lo que fue buscar una solución, ella pues sí comprendió y bueno, empezó a dosificar su tono, ¿no? Y su forma de hablar, ¿no? Con los niños, ¿no? En este caso. Entonces, aquí sí se utilizan las dos, abierta y cerrada, ¿no? La mixta, en una ah, ok. entrevista, sobre todo con nanas, ¿no? De guardería. ¿Ok? Porque aquí sí cuenta mucho la empatía, o sea, cómo te perciben los niños. Si a un niño no le caes, ¿no? Por lo que sea, grupo, ¿eh? O sea, un niño, ¿qué digo? Un niño, 2, 3 años, si no le caes, o sea, si no hay empatía, los niños te ponen la cruz, ¿no? Y no, no hay manera de cómo tratar con ellos, ¿no? Cómo comunicarse con ellos. Pero porque algo tú estás comunicando, algo de una manera no verbal, ¿no? Estás comunicando algo que ellos perciben, ¿no? Y entonces, pues sí, trabajar con niños no es tan fácil, ¿no? O sea, pues sí, tan fácil. Y eso es lo que se quería, ¿no? En la entrevista con la nana, porque había unas entrevistadas muy competentes, o sea, con estudios, con conocimientos específicos, con experiencia, o sea, con buenos conocimientos, pero sí tenían una actitud un poco, pues, ¿cómo les diré? Un poco empática, un poco fuerte, ¿no? Un poco, pues no tan dulce, ¿no? No sé si sea la palabra, ¿no? No tan empáticas, por ejemplo. Y había nanas que pues sí eran muy empáticas, una actitud, una personalidad muy dulce, muy cariñosas, tono de voz adecuado, ¿no? Buena actitud, sonrientes, empáticas, etcétera, pero pues les faltaba conocimiento. Entonces era un show. Encontrar una nana o 2 o 3 nanas que tuvieran
pues ahora sí, las características tanto de conocimientos como de personalidad, ¿no? Entonces aquí como entrevistador o como evaluador, pues sí tienes que tener, ¿no? Pues ahora sí, parte de los dos tipos de entrevista, ¿no? Una cerrada que vaya más hacia, pues, buscar o indagar, ¿no? La experiencia en conocimientos. Y una más abierta, pues, no sé, para evaluar su personalidad, ¿no? Su forma de ser de la nana, ¿no? En este caso. ¿Ok? Y tenemos otra que se llama semiestructurada, ¿no? Y pues más o menos es lo que les estoy diciendo, en algunos le llaman mixta. Y se sigue una guía, pero tiene mayor flexibilidad. Se quiere saber qué información se espera, pero la información que se obtiene es más abundante. ¿Qué quiere decir? Pues en este caso, pues sí necesitamos una entrevista semiestructurada en el caso de las nanas, ¿no? En donde sí hay una guía, como les decía, de los conocimientos para obtener la mayor información de su experiencia y de conocimientos, ¿no? Pedagógicos o psicopedagógicos, pero también hay una flexibilidad en donde, pues bueno, eh, tratar de evaluar su personalidad, su forma de ser, su gusto, ¿no? Por los niños, ¿no? De hecho, yo hacía una pregunta, que si les gustaba cantar. ¿Por qué grupo? ¿Por qué creen? Los que han estado en preescolar o en guardería. ¿Por qué creen? Porque siento que eso a los niños les ayuda más como a entrar en confianza. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Porque, miren, en los manuales del DIF estatal, DIF federal, ¿no? Vienen ahí las competencias que debe de tener una nana. Y una de las competencias que debe desarrollar, si no lo tiene la nana, que lo tiene que desarrollar, es el canto, el cantar. El canto como una forma de comunicarse con los niños y una forma de, ¿cómo les diré? Pues de establecer este moldeamiento con los menores, ¿no? Entonces hay cantos para todo, para ir al baño, para bajar las escaleras, ¿no? Para formarse, para ir a comer, para etcétera, 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 ¿no? Y entonces, pues bueno, había nanas que ya se contrataban y todo, había supervisión, parte de lo que yo tenía que hacer era supervisión. Entonces, por ejemplo, cuando los niños tenían que ir al patio a hacer actividad deportiva, pues lo llevaban en fila, pero no cantaban, ¿no? Y entonces, forzosamente, dentro de los lineamientos de la guardería, de todas las guarderías, ¿no? Es de que las nanas tienen que cantar, ¿no? Aún así vayan al patio a formarse o a hacer una actividad deportiva. Entonces había nanas que pues no cantaban. Entonces, pues a lo mejor un día sí, se les pasaba, 2 días se les pasaba, 3 días se les pasaba, pero entonces ya al tercero ya era una cuestión de que no estaban cumpliendo con los protocolos o con, digamos, los lineamientos que se piden en la guardería. Entonces ya se hablaba con la nana, oye, ¿sabes qué? Es que mira que tienes que cantar, tienes que hacer tienes que hacer así, tienes que hacer así, tienes que ponerte en posición, tienes que ponerte adelante, viéndolos hacia ellos, tú, ¿no? Y tienes que ir cantando. Entonces, pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para eso nos sirve este tipo de entrevista semiestructurada, que es, les digo, entre abierta y cerrada, ¿no? Que, pues, no es, porque necesitamos información,
¿no? No tan específica y formación sí específica. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta acá, grupo. No, profe. Y les digo, pues ya al final, pues la maestra sí siguió, terminó el ciclo escolar, pero pues ya no siguió, ¿no? La maestra, ¿no? Yo le digo también, son cuestiones de ahí donde, pues, y ¿cómo le diré? Pues, tú piensas tener las aptitudes o las habilidades para trabajar con menores, pero pues también son de personalidad, no son nada más de conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, hay otro tipo de tipología. Aquí por cuestión de estructura, ¿no? En la primera que vimos, ¿no? Es tipología o tipos de entrevistas según su estructura. Y aquí tipos de entrevistas según los participantes, ¿no? Pues el clásico de individuo a individuo, ¿no? De un entrevistador a un entrevistado, en el cual, pues las nociones básicas, ¿no? Es el que se realiza entre dos personas. El entrevistador debe tener claro el objetivo de la entrevista. Bueno, también deben de tener claro las condiciones, ¿no? Del tiempo, pues la guía, si va a haber una guía, un formato de preguntas, el lugar o el espacio y la ética, ¿no? ¿Qué sería una cuestión de ética aquí, grupo? Por ejemplo, Por ejemplo, Sería ser. ujú, en el caso, por ¿perdón? ejemplo, como, por ejemplo, profe, en el caso, por ejemplo, usted Ujú, que es psicólogo, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? Este, va a ir alguien a consulta con usted y todo, pues usted no va a decir lo que otras personas le dijeron, no es una por ética, ¿no? ok, Profesional. correcto, ¿no? El uso de la información, ¿no? O sea, en toda entrevista, y pues debe haber este contrato de confidencialidad, se llama, ¿no? Que esta información, pues nada más es exclusivamente para cuestiones, no sé, pues de trabajo, clínicas, psicológicas o de juzgado, ¿no? O legales, ¿no? Entonces, si en efecto el entrevistador no debe andar ventilando, ni debe de usar la información para su beneficio personal o para un beneficio grupal o de cierto grupo, ¿no? Para intereses. Entonces, aquí la ética es bien importante, ¿no? Y sucede, grupo, ¿no? Inclusive con las pruebas psicológicas, tampoco debemos ventilar ni andar divulgando la información que obtenemos en las pruebas, ¿sí? Y esto fue el caso de unas alumnas de psicología, ¿no? Que pues toda la información que obtenían ellas, y eso porque yo llegué a dar un curso taller ahí en Tomatlán, ¿no? En una escuela primaria a los docentes. Entonces el que recibió fue el director. Y lo primero que me preguntó, oiga, psicólogo, ¿y dónde estudió usted, no? Yo ya le dije, no, pues yo estudié en el Aguas Xochimilco, etcétera, etcétera. Ah, ok. Le digo, oiga, director, ¿y por qué o qué? Dice, no, es que aquí hubo unas psicólogas que venían de una escuela particular y todo lo que le dijeron, pues lo andaban ventilando, ¿no? En el pueblo. Pues imagínense, ¿no? ¿Qué otra consideración ética creen que pueda haber? Pues tratar con respeto a nosotros. Si vamos a trabajar con los niños, pues hacerlo con respeto, con educación,
No por el hecho de que uno les esté dando clases o cuidándolos, se tome atribuciones que no les corresponden. Ok. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, pues creo que se entiende, ¿no? El de no utilizar la información eh, para uso personal, no andar ventilando y sobre todo también, pues para no generar conflictos, ¿no? No andar en Pues, chisme. exactamente, no crear chismes, conflictos, ¿ok? Bueno, funciones, evaluación, devolución, motivación, consejo y pues aquí una cuestión terapéutica, ¿no? Digamos en evaluación, ¿qué entenderían por evaluación? Si está uno apto o no apto para el puesto que fue a pedir de trabajo. ¿Ok? Como dice usted, evaluar los conocimientos y nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Si vamos a encajar en ese lugar. Exactamente, ¿no? Para evaluación, ya sea, bueno, si es educativa, ¿no? Saber cómo está el alumno, su desempeño, si tiene problemas de aprendizaje. Si es psicológica, por ejemplo, Pues para ver cómo está la persona de sus facultades mentales, porque a la mecha. ok, ¿no? Pues sí, efectivamente, para tener una valoración de la salud mental, ¿no? Un ejemplo, mm, pues en los ayuntamientos o en algunas instituciones policíacas, pues se hace la entrevista, ¿no? Clínica, psicológica a los policías, ¿no? Porque pues imagínense, a esa persona se le va a dar un arma, ¿no? Y entonces pues lo que tiene que pasar pues son, digamos, las pruebas psicológicas, ¿no? Donde pues no detectemos que esa persona tenga un trastorno mental, ¿no? Y que de repente le dé la chiripiolca en el trabajo y agarre el arma y ande haciendo ahí desastres, ¿no? Pues sí, ¿no? Para cuestión de salud mental, una evaluación, ¿no? Para una función de puesto, como decía la compañera, ¿no? Para algún trabajo, ¿no? Que se necesite o se requiera del puesto, por ejemplo, para gerente, ¿no? No es lo mismo el puesto gerencial que un puesto o jefe de departamento o una persona que esté en administrativo o otra persona que esté en atención a clientes, ¿no? Entonces, pues si va para gerente, pues debe tener una evaluación especial, ¿ok? En este caso. ¿Sí se va entendiendo, grupo? Sí, profe. Sí, Y profe. ya, y ya la cuestión educativa, ¿para qué sería la evaluación? Pues ¿Para qué nos qué sirve la evaluación? Ajá, conocimientos llevamos para poder aplicarlos en el trabajo. ok, Si somos oscuras, pues no vamos a funcionar en el área que nos corresponde. Porque a mí me ha pasado en el trabajo que hace contrato de compañeras cajeras que no tienen el perfil
y se Sí. va rápido de la empresa por lo mismo porque no saben atender a los clientes, se pelean con los clientes y se gritonean y por eso no duran. Correcto, ¿no? O sea, no hubo una evaluación, ¿no? De ahí de recursos humanos No para nos selección hablaron. de personal, ¿no? Exactamente. O sea, para una persona que está en atención al cliente, pues necesita ciertas características de personalidad y de conocimientos, ¿no? Así es. Que sea amable, que sea empática, que tenga un tono de voz agradable, que sea sociable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si a Sí. mí me llega una, ¿no? Todo lo contrario, y la pongo ahí en atención a clientes, imagínense. No, Entonces, no duran. exactamente, para eso sirve la evaluación, en este caso, pues de recursos humanos o de selección de personal, ¿no? Sí. Entonces, la evaluación es una de las funciones que tiene la entrevista, la evaluación, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito psicológico, en el ámbito médico, en el ámbito jurídico. La devolución, ¿qué entenderían por devolución, grupo? ¿Qué entendería por devolución? Pues es, profe, cuando devuelven algo, por ejemplo, luego dicen, devolución de los impuestos. ¿Has escuchado eso? Cuando pagan impuestos, Mm, luego dicen, va a haber una devolución de impuestos y les dan algo a los empresarios o comerciantes. Aquí, ok, muy bien. Aquí, ¿qué es lo que van a devolver el entrevistador o la entrevista? ¿Qué creen? Pues en su caso hay una retroalimentación, ¿no? Una devolución de la información, ¿no? Oye, mira, conforme a tu entrevista, ¿no? Y a las pruebas psicológicas, psicométricas, pues obtuviste buen perfil, ¿no? Estás casi por el 80%, ¿no? De lo que necesitamos para el perfil de puesto. Nada más que te falta a lo mejor esto, capacitarte más en esto, este tipo de conocimientos. Una retroalimentación, ¿no? Una devolución de lo que obtuvimos en la entrevista, ¿no? O en este caso, les digo, por la entrevista directa o por las pruebas psicológicas, ¿no? Ya sea psicométricas o de personalidad, ¿no? Hay una devolución de la información para, pues, mostrar fortalezas, ¿no? Pero también debilidades del entrevistado, ya sea de conocimientos, ya sea de habilidades, ya sea de actitudes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Motivación, pues igual, su nombre lo dice, ¿no? Aquí la motivación por, pues el cual, ¿no? El individuo va a estar en el puesto o está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Pues en el caso de lo que comentaba la compañera, pues tenía una motivación económica, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa parte, pues lo primero que le preguntaron, ¿estás interesada o no estás interesada? ¿No? O sea, ¿qué tanto estás motivada? Pues sí, ¿no? ¿Ok? Consejo, pues bueno, aquí también lo que es consejo de terapeuta, en el consejo pues también hay una parte de consejería, ¿no? El psicólogo no da consejos, pero por ejemplo hay otros profesionistas que sí pueden dar un consejo, a lo mejor en una cuestión legal, en una cuestión, pues sí, mercantil o comercial, y en la cuestión terapéutica. En la cuestión terapéutica pues también hay una parte en donde el terapeuta, ya sea psicólogo, terapeuta, ¿no?
o psiquiatra o médico, ¿no? Pues con esta información que obtuvimos, ¿no? Según con el individuo, pues buscar un tratamiento o una mejora para resolver su situación médica, psicológica, etcétera, ¿no? Terapeuta viene de curar, ¿no? De cura, de buscar una cura, ¿no? Entonces también es parte de las funciones de la tipología según los participantes, ¿no? También hay individuo a grupo y de grupo a grupo, ¿no? Creo que eso está claro. Un individuo puede ser una entrevista grupal o a un grupo. Lo vemos, por ejemplo, en cuestiones de entretenimiento, donde está el entrevistador y hay un grupo musical o un grupo de deportistas o en fin. Y de grupo a grupo, ¿no? De entrevistadores a entrevistados, pues también hay, digamos, foros o mesas de debate, ¿no? En noticieros o en canales culturales, ¿no? O en simposios, o etcétera. También hay este tipo de modalidad, ¿no? De según participantes, de grupo a grupo. Y luego métodos de intervención en la entrevista grupal, pues grupos naturales, ¿no? Se da en un ambiente natural, sin haber convocado a los entrevistados, posee un enfoque no dirigido y pareciera una conversación informal, en grupos naturales. Y en grupos focales, los entrevistadores conforman un grupo de informantes, se discute o opina o se opina sobre un tema en específico. O sea, los naturales pues son espontáneos, ¿no? Les digo, puede ser un grupo de personas en el parque, ¿no? Que llegaron ahí a congregarse o que estuvieron en una manifestación o que participaron en un mitin político, etcétera, y se les hace una entrevista. Y grupos focales, por ejemplo, pues puede ser ya un grupo en específico, puede ser un grupo de un sindicato o de manifestantes, no sé, de algún hospital, de alguna empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Que van a opinar sobre un tema específico. ¿Ustedes tengan aquí alguna duda, grupo, sobre la entrevista? No, profe. ¿Seguro? ¿Segura? Ok, ya para ir cerrando. Entonces vemos que la entrevista no nos sirve para obtener información, que hay muchos tipos de entrevista, ¿no? Y que nosotros podemos utilizar la entrevista según el objetivo, según lo que vayamos a obtener de información, ¿ok? Que tiene sus funciones, ¿sale? Tiene también ciertas condiciones, ¿no? Vimos que de tiempo, de ética, de lugar. O sea, tú no puedes hacer una entrevista en un lugar inadecuado, ¿no? Por eso cuando vayan a aplicar o vayamos a hacer la entrevista, ¿no? Al alumno, ¿no? Secundaria prepa, pues debemos tener un lugar adecuado, ¿no? Pues donde no haya ruido, no haya distractores, etcétera, etcétera, ¿no? Lo ideal sería, no sé, en algún salón, en algún lugar cerrado, donde tengamos todo, ¿no? Lápiz, lapicero, borrador, hojas, no sé, digamos asientos cómodos, no, digamos sillones, ¿no? Pero pues a lo menos que sean adecuados las sillas, ¿no? Todo ese tipo de cosas también se ven en la entrevista, ¿no? Y también en las condiciones de tiempo también, qué tiempo vamos a utilizar, ¿no? Para hacer la entrevista, si vamos a hacerla abierta o cerrada, ¿no?
si ya vamos a llevar un formato de entrevista o va a ser mixta, ¿no? Abierta y cerrada o semiestructurada, ¿no? Según lo que vayamos a evaluar en este caso. Y la idea de la materia es hacer un psicodiagnóstico, ¿no? Pues educativo, ¿no? En este caso, en la cuestión educativa. ¿Ok? ¿No tengan aquí alguna duda? ¿Pregunta? Y ya para ir cerrando el grupo, nada más vemos precisamente, pues, parte de las características del entrevistador. ¿Sí se ve? ¿La diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces rapidito, pues parte de las características del entrevistador, ¿no? Pues es precisamente, ¿no? Son de conocimientos, pero también de personalidad, ¿no? En este caso, eh, ¿por qué? Porque dan de cuenta que, pues hay estas cuestiones psicológicas, ¿no? Al momento que se está haciendo la entrevista, ¿no? Y acuérdense que también es de manera verbal y no verbal. Entonces, pues hay roles definidos, tiempos, como dice acá, de lo que se va a hablar o de lo que se va a conversar, en este caso. Entonces, el entrevistador es el elemento a cargo de la entrevista, el que define los roles y los tiempos, además de los temas que se han de tratar, ¿no? Entonces, en este caso, pues la idea es que practiquemos el rol del entrevistador, ¿no? Para esto, pues tenemos ciertos rasgos de personalidad, ¿no? O psicológicos, como el autoconocimiento, la autoaceptación, la autoconfianza y la autorrealización. Por ahí decían, pues sí, necesitamos ver que pues nosotros como entrevistadores, pues seamos las personas más o menos, ¿no? Ecuánimes, ¿no? En nuestra forma de ser, nuestro trato, nuestro control de emociones, ¿no? El de cómo ser, el de brindar confianza al entrevistado, el de ser empático, el de mantener siempre una actitud y posición respetuosa, ¿no? Hacia el entrevistado, de ética, lo vimos por ahí, ¿no? Que a lo mejor el entrevistado es de una religión y yo soy de otra, y pues yo considero que su religión no es religión, y entonces ya me estoy metiendo en cuestiones de ética. Yo debo, como entrevistador, mantener una posición neutral. O sea, aunque esté hablando mal de mi religión, ¿no? El entrevistado, yo no tengo por qué juzgarlo, por qué callarlo, por qué limitarlo, no. Yo como entrevistador, lo que me interesa es la información, ¿no? Ni coaccionarlo, ni limitar, ¿no? Si empieza a hablar mal por ejemplo, de mi religión. Entonces, pues es un autoconocimiento. Y ese autoconocimiento nos lleva a un autocontrol. Y ese autocontrol nos lleva a una autoconfianza y una autoaceptación, ¿no? O sea, es una forma que debe de mantener el entrevistado, ¿no? En este caso. Y ya nos quedamos en la siguiente grupo de las diapositivas para cerrar. El entrevistador debe de operar disociado. ¿Qué significa disociado? Actuando con una identificación proyectiva con el entrevistado, ahorita lo explico, y permaneciendo fuera de la identificación.